Dicen que mucha gente está viniendo de Madrid, están en la carretera que no anda. Y con la niebla. De todas formas, vamos. Bueno, vamos, yo creo que vamos. Como también se puede incorporar, se puede sentar en el sitio. Y buenas noches a todos, a pesar del tiempo que hay. Vamos a presentarles hoy el Centro Cultural de Colmenar Viejo, el número 3 de la revista. ¿Sí? El número 3 de la revista de estudios sobre patrimonio, que consta de 9 artículos en total, y con temas muy variados. Hay temas de arqueología, temas de cartografía, de historia aérea, hay muchísimas cosas. Pero en algunos casos no tenemos a los autores por lo que he dicho. Algunos han llamado que están en la carretera, otros incluso han salido compañeros nuestros a esperarles para poderles traer y cosas de esas. Pero bueno, mira cómo es y no se lo yo les voy a ir presentando, por ejemplo, la portada. La portada, digamos que es un estimable, corresponde a un mapa del río Manzanares y Colmenar Viejo, la cartografía de Lucas Ortiz de Tubasti en 1750. Es todo desde el nacimiento del río Manzanares hasta Madrid, está cartografiado. Si se abren las solapas se ve completamente, y si se abre la contraportada con la portada y las dos solapas, como tenemos en la diapositiva, pues se ve todo lo que es el mapa. Tanto la portada como la contraportada tienen un pequeño, digamos, truco para poderlo ver entero. Hemos tenido que partirlo por la mitad y no coincide el curso de río. Pero Colmenar aparece en las dos partes, sobreponiendo Colmenar se ve perfectamente, se ve con las leyendas todos los arroyos, se ven lugares de Manzanares hasta llegar a Madrid. Es un mapa que realmente le conocemos todos desde hace muchísimos años. Al principio de cuadernos de estudio, no sé si no recuerdo si fue en el 6 o en el 7, ya aparecía este mapa y habíamos conocido. Morín, que para descanse, le utilizó también para sus artículos sobre el río Manzanares. Pero claro, es un mapa tan importante para la zona, pues hemos decidido hacer esta portada con él. Creo que va a ser muy ilustrativo para la mayoría de todos ustedes y de los lectores que tocan el libro, que realmente les va a hacer ver cómo en el siglo XVIII se veía Colmenar con sus arroyos, con sus lugares, por el Quinto San Pedro, por lo de la cordillera de las sierras, hasta llegar justo a Madrid. Ahí se corta, porque Madrid da otra importancia, y yo no sé si Tubasti o sus alumnos hicieron algo concreto de Madrid. Bueno, vamos a pasar, ya he dicho que son 9 artículos, aquí los tenemos. Se los voy a leer porque vamos a tener que cambiar el orden de actuación. El cero siempre es la portada. La portada es un artículo corto, muy corto, que hago y da una explicación somera de lo que son los artículos para que uno se pueda plantear cómo va a distribuir la revista. El primero es sobre un tema que ahí estuve
dichas excavaciones. El problema es que están en la carretera. No sé si ha vuelto Fernando, pero Fernando ha ido a buscarlas. Estaba en la plaza esperándola para que lo fuera a traer para acá. El segundo, y no estoy diciendo más que los títulos, porque no quiero meterse en los títulos. Las títulos saben que cada autor le da su idea y es el que realiza. Habla sobre 3 aeródromos de campaña de la guerra civil que había en la vertiente meridional de la sierra y los clarifica y nos da visión para saber cómo en esa época estaba distribuida. Teníamos 3 aeropuertos en la zona, no era cosa de que un par y poco de pago, pero también eran aeródromos muy pequeños. El tercero habla sobre una cuestión de la cultura colmenareña, aunque muchos se empeñan en decir que la tauromaquia no es cultura, para uno no será, eso no lo voy a discutir, pero para Colmenar sí. Aparte de cultura, modo de vida. Un modo de vida de muchísimas familias de Colmenares y tenemos ancestros que han estado trabajando entre el ganado bravo o en finca de pesca. El cuarto es sobre cartografía, precisamente. Nos habla de 1450, y este sí, a lo mejor tengo que desarrollar un poquito más, porque el autor me ha dicho que iba a tener problemas para ello. Pero habla de cartografía, donde aparece el nombre de Colmenar, con sus errores y con sus malas colocaciones del nombre, desde 1450 hasta 1850. El quinto, pues tenemos a una persona que yo la quiero dar la bienvenida, es socia de la asociación, pero es la primera vez que escribe. Sé que va a estar un poquito nerviosa, pero yo la digo de aquí que por favor, Malena, no te preocupes, que todos comprendemos que pueda estar un poquito nerviosa, pero tú tienes mucha historia para llevar adelante. Es un tema muy poco conocido, la nuestra no ha tenido mucha trascendencia profesional, esa es la verdad. Pero sí ha tenido pleitos con el grupo. Entonces tenía sus fincas, tenía sus propiedades y no era para que se la comieran las obras de la mesa, era para que se la comieran las obras colmenareñas. Tenemos otro que es de el asentamiento visigodo, que está cerca de la estación. Ya estaba descubierto, pero ahora se han hecho unas excavaciones arqueológicas en la fuente de la pradera y los arqueólogos pues, nos han mandado el artículo, muy interesante además, y esperemos que también les guste. Es interesantísimo. Aquí hay otro, séptimo, habla sobre los boticarios de Colmenar. De una persona que es muy de Colmenar, su hijo es muy de Colmenar y su mujer también. Y resulta que no hemos tenido nunca cosas sobre boticarios. Es la verdad. Lo que pasa es que Vicente y su hijo pues, nos hablan también de historia previa a los boticarios. Después tenemos otro, no creo que verla el anterior párroco, pero lo demandó antes de eso, y es sobre el Museo Parroquial de Arte Sacro de Colmenar. Lo precioso, el artículo lo puede servir de guía para lo ha hecho él, y no sabe cómo va perfectamente, pues ahí te va el artículo y ahí lo tienes para hacer un seguimiento si quieres hacer un recorrido al museo. Y el último, si no fue el último, es el que tiene que estar ahí. Es que según lo van mandando, pues lo vamos colocando. Es así de sencillo. No me da ponerle de un lado que ponerle de otro porque entonces la biblioteca. Es una cosa muy interesante en Colmenar. Es una Colmenar que no se entendería, sin el contenido de artículos de esta clase, como son los botes. Los botes de Colmenar pues son una cosa tan nuestra, que sin ninguna cuestión de hacia los que no lo son nativos, pero que son decorados, pues, si quieren, les podemos hacer un bote y sin que hagan Marisa Martínez ya escrito cosas de letras y sabe cómo va la cosa. Y yo ahora lo que querría es, si tenemos a los autores, pues empezar a que ellos mismos nos expliquen un poquito, pero me da la impresión de que yo por aquí no veo muchos.
Por ejemplo, a Lourdes López, me parece que lo digo. La vamos a dejar, esto va a ser un poco de al pasar, pero que digo, al pasar ahora mismo toda la cuestión de esto, pues Lourdes y su compañera Sara están activas, no va a ser posible. Pero, por ejemplo, José Miguel, que está en segundo lugar, pues es el autor, José Miguel Hernández Sosa, autor de 3 aeródromos de campaña de la Guerra Civil, de la vertiente meridional del sistema nacional. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia y un agradecimiento a la dirección de la revista por la posibilidad de publicar como otros años hemos hecho y que siga por delante y nada más. El artículo que presento este año va en relación a la guerra civil, a la defensa que se hizo de la zona norte de la comunidad en la lucha que hubo durante estos 3 años y que posibilitó el que se erigieran o se construyeran varios aeródromos en todo lo que es la Comunidad de Madrid, tanto de un frente como de otro. Colmenar, como he bien sabido, quedó dentro del Frente Republicano y junto con gran parte de lo que es el antiguo Ducado de Manzanares, pues tenemos tres aeródromos de diferente categoría. Uno ubicado en Colmenar, que por desgracia no tiene ningún resto, otro ubicado en Manzanares, que está junto al Manzano, en el que quedan restos de alguna caseta, sobre todo de vigilancia, y los suelos de alguna de las otras casetas que existían, y otro que es el que mayor entidad tiene de los 3, que está en Torre Laguna. En este sí que quedan restos de 2 grandes edificios, uno que sería la torre de control y otro la caseta de los pilotos, y además otras 2 casetas de vigilancia. Todo ello nos sirve para poder estudiar cómo fue el desarrollo de la aviación en estos años, en la afectación que tuvo en la guerra civil en cuanto a la zona esta norte de Colmenar, y decir que estos aeródromos no solo son un hecho en esta zona, sino que fue en toda la comunidad. Podemos decir que se levantaron entre 20 y 40 aeródromos, que estuvieron gran parte de la contienda en servicio, sobre todo en el primer momento, a partir de octubre, noviembre y diciembre del año 36, cuando se estaba en la defensa de Madrid. Y nada, espero que les guste y nada más. Muchas gracias. El siguiente es la tauromaquia en la cultura colmenareña. El autor es José Francisco Mantellano Arroyo, le tengo aquí en la mesa, es secretario de la asociación. Pues buenas tardes a todos y bienvenidas a continuación. Como bien ha dicho Mariano, además soy el secretario del Círculo Cultural y quería decir antes de hablar por el artículo que para poder publicar un libro como este, además del trabajo de los autores, por supuesto, es también muy importante que haya detrás una labor social y una masa social que pueda apoyar y pueda sostener este tipo de publicaciones. Así que desde el Círculo queremos animar a todo el que quiera y le guste, pues que se haga socio del Círculo, que las inscripciones están abiertas y tenemos fichas que se pueden entregar en cualquier momento para ir cursando el acta. Dicho esto, voy a hablar un poco de tauromaquia y cultura en Colmenar, que es un tema que ha devenido en de actualidad. Yo no lo buscaba, pero como bien saben, hace unas pocas semanas se presentó en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular que finalmente no fue tramitada, pero que bajo un conflicto de competencias lo que planteaba era negar a la tauromaquia precisamente esa condición de hacerlo cultural. Mi artículo trata de demostrar todo lo contrario, que
La tauromaquia forma parte de la cultura como una rama más. Para eso manejo términos generales en un espacio geográfico muy concreto. Estos términos generales son las definiciones que podemos encontrar de cultura, pues tanto desde un punto de vista lingüístico, desde un punto de vista historiográfico, citando a Peter Burke, o desde un punto de vista de Naciones Unidas en la definición que la Asamblea General dio a cultura. Y el término geográfico concreto es solamente colmenar, porque la tauromaquia ha influido muchísimo en la forma de vida de los colmenareños. Fue una actividad económica y social primordial durante los siglos XVII, XVIII, XIX y mitad del XX hasta la Guerra Civil, y marcó la forma de relaciones sociales, marcó las formas económicas, marcó el paisaje. Hoy todavía el campo colmenareño está lleno de esos paisajes que formaban parte de la tauromaquia, como los tiendas, los cercados, las cañadas, las callejas, los descansaderos, herramientas imprescindibles para el ganado del manejo del toro bravo. Y el propio municipio está plagado de hitos geográficos, como la propia plaza de toros, o de hitos culturales de la cultura inmaterial, como pueden ser las múltiples estatuas a toreros o elementos taurinos que hay. Porque la tauromaquia no es solamente esas 2 horas que dura una corrida de toros. La tauromaquia va mucho más allá y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la vida y con la crianza del toro. Y hay un apartado también de la cultura inmaterial, empezando por la evolución histórica de la tauromaquia en Colmenar Viejo, y trato de demostrar cómo interrelaciona los acontecimientos históricos en el propio devenir de los acontecimientos taurinos y cómo la propia tauromaquia tiene una importancia en el devenir de los acontecimientos históricos que resultan importantes para Colmenar. Y finalmente, un apartado de cómo vamos recogiendo este testimonio inmaterial, este testimonio de cultura que se transmite de generación en generación, bien mediante publicaciones, esta bien pudiera ser un ejemplo, o bien mediante la memoria en hechos narrados de la tradición oral. Espero que os guste y que disfrutéis del artículo. Les decía antes... ¿Se ve? Sí, pero es que queda manchado. El artículo 4 se titula Colmenar Viejo en los mapas antiguos entre 1450 y 1850 de la España de Ptolomeo al Barrio de Fuego. Es una lástima que el autor, que es Rafael de la Torre Casafonso, un especialista impresionante de estos temas, ha publicado ya muchísimos artículos, tanto en cuadernos de estudios anteriores como en estudios de historia y en el cuaderno de estudios actuales. Vamos a ver unos pocos mapas, si sale. No. Ahí están, nada más que mapas. No quiero revelar tampoco mucho más, pero hay un mapa de España, el primero que se ve aquí a la izquierda, que corresponde a Ptolomeo y la segunda tábula de 1482. Es un mapa que está descentrado de Colmenar. No corresponde al sitio exacto, pero está Colmenar. Este Colmenar puede estar situado en Ávila, puede ser, porque hay un sitio que se conoce todavía hay un sitio que se llama Colmenar y corresponde a Monumental, en Ávila. Puede ser. Y además con esto tenemos muchas historias con curas de Colmenar, que hay problemas de si eran de allí, si eran de aquí. Todo lo estamos investigando y luego ya sacaremos a la luz si es o no es. El otro mapa, ese que parece un dibujito de niño pequeño, que coloca unos circulitos, el nombrecito y 2 rayas para poner los ríos, pues es uno de los mapas más antiguos de Mesopotamia. Y luego hay otro mapa, pues lo tengo puesto aquí, que es una cosa muy curiosa, si ven, está rodeado por una línea roja, por el partido de Colmenar Viejo, y luego pone pueblos actual de la provincia de Toledo. La zona de Méntrida pertenece
conoció durante una época, es un mapa de la provincia de Guadalajara de 1766, perteneció durante una época al partido judicial de Cornalico. O sea, era una cosa curiosa que sí se conocía, pero no estaba muy situada. Entonces creo que es interesante, pero es que también tiene muchísimas cosas interesantes dentro del artículo que no les recomiendo que lean, del capítulo, que el texto le pusieron todos los mapas para que vean la cantidad de cosas interesantísimas que nos está facilitando Rafael con este tema. Y vamos a pasar a otro, porque a veces son así. Saludos. Sí, Malena sí está aquí. Magdalena es la primera vez que escribe este tipo de revistas, pero nos facilita la ejecutoria de Felipe III a favor de la Mesta contra el duque del Infantado, que es de 1616, y él dice como cosas y casos con menor riesgo del sistema personal. Creo que Sí, ¿se oye? Sí. Bueno, buenas tardes primero y dar las gracias a la asociación, al ayuntamiento y a los vecinos por pasar una tarde cultural. El artículo, como bien ha dicho Mariano, es una ejecutoria y entonces el duque del Infantado pedía por pasar por el contrato de condenar, que es el contrato es una manera fiscal de cobrar impuestos, como ahora, pues ya venimos de tratar, ¿no? Pagando. El documento es un manuscrito en alfabeto latino, tiene un sello de lacra. Actualmente está custodiado por el Archivo Histórico Nacional y la ejecutoria trata sobre un conflicto entre la jurisdicción señorial del duque del Infantado y el privilegio regio de la Mesta. Y es por imposición a los ganados trashumantes que pasaban por la cañada real de una res, 8 carneros y una cabra preñada, o un total de 30.000 ducados, por los derechos de contacto que el diputado condenaría. En este caso, la sentencia protegió el privilegio mesteño, teniendo en cuenta que el honrado concepto de la Mesta de Pastores fue creado por Alfonso X el Sabio en 1273 y este estuvo en vigor casi 6 siglos, hasta 1836. Con lo cual, pues, es un artículo muy interesante porque habla un poco de, pues eso, de la transhumancia, de las penadas reales, de cómo pasaban por los ámbitos territoriales de Colmenar Viejo, de ganado, en fin, cosas muy nuestras también y que donde fue testigo Colmenar Viejo de todas estas situaciones. Muchas gracias. no sé si Javier Vega ha venido, o no va a pasar lo mismo, es otra persona que vive en Madrid, es del equipo de arqueólogos que intervino en la fuente de la Pradera. Yo soy su compañero. Es que me había dicho Fernando. Jorge, es que Jorge no llega por el atasco. Acabo de entrar yo. ¿Quieres tú intervenir? Sí, puedo con... No tengo nada preparado. Bueno, te pasaba de memoria. Bueno, es miembro del equipo arqueológico y todo. Y soy Antonio Nuño. Y bueno, pues acabé el verano pasado, no, el anterior, en Fuente de la Pradera. Esto es una intervención que se produce por la ampliación de la red cercanía, para que pase todo hasta ir a Soto, ¿no? Y bueno, es un yacimiento que ya es conocido, entonces esta intervención, cuando yo llego a obra, pues me voy a la red arqueológica y nada, voy ya directo al yacimiento y ya me lo allí y se toma la decisión de intervenir porque va a ser afectado lo resto. Al ser una vía de dreno, pues estaba cortado el yacimiento en los años 40, ya estaba roto el yacimiento, ¿no? Y nada, pues nada, llegaría, se veía muchos restos de teja y de cerámica, ¿no? Destrozamos y encontramos bastantes restos, y lo poquito que nos dejaba la intervención, porque son 10 metros de ancho por 150 creo de largo, que era lo que abarcaba el yacimiento de largo, pero no de ancho, claro. Y nada, pues encontramos una pequeñita necrópolis, y con un asentamiento rural, una cajita y tal, con unas zanjitas, y bueno, pues el material nos indicaba una cronología así cerca de la tarde antigüedad, que era lo que se creía por las tumbas que habían excavadas en la roca. Y nada, pues lo certificamos un poco así, ¿no? Y excavamos las tumbas. En el artículo aquí podéis ver las imágenes.
Es una zona que tiene mucha agua y es un terreno natural, tejado granítico, y los restos los óseos muy poquitos. Un hueso largo, pero muy poquito sacamos. Y lo de ajuar pues, muy pobre también, pues un par de ellas tenían ajuar metálico con cuchillos, en otras solo encontramos el anillo, nada de hueso, no quedaba nada, todo se pudre, pues la humedad de la zona y tal, quedó muy poquito. Y hay algunas que no tenían, ahí veis por ejemplo las cubiertas, que sí que tenían un labrado sencillo, y bajo las cubiertas, como ya digo, la mayoría no había restos óseos, no quedaba nada, era muy largo, y las que sí que quedaban, a lo mejor es que no tenían cubierta, no sé, estaba la fosa. Y nada, bueno, esperamos un poco lo que veis aquí, fundamentalmente en la necrópolis, pues esta jarita así que parece que es un torno visigodo, el anillo, los cuchillos, y nada, y veis el desbroce de arriba, y en la zona central del desbroce hay como una pequeña, un habitáculo de una cabaña semi-excavada, con unas zanjas perimetrales, que lo que vemos es parcial, porque el desbroce no es entero, y nada, pues interpretamos que es como un asentamiento rural, ¿no? Que tiene pues, una primera casita, podemos decir, por lo que vemos, que como el desbroce es pequeñito no lo vemos todo, y la necrópolis más al norte. Y nada, poco más, luego que podéis ver el artículo, que es un poco más detallado el material que hemos estudiado, y pues las estructuras podéis ver fotos, el pueblo de León, las imágenes son muy bonitas, y poco más, creo que venía, pero hablaba mi compañero, así que un poco más os puedo contar. Muy bien. Bueno, y ahora toca el turno a un colmenario que es boticario además y que nos va a hablar de la botica, pero de la botica de hace unos años de colmenar. Ha hecho un artículo activo, no le ha terminado porque sería larguísimo, sería por para un libro, pero promete traer la segunda parte, aunque no se divide como segunda parte, sino como artículo independiente, que será tan interesante como esta o más. Me refiero a la evolución de lo rural a lo urbano, farmacia y medicamentos, sanadores, botica y boticario. Vicente de la Morena de Valle Valverde. Y Carlos de la Morena Hernando, al cual le disculpo, que es nuestro hijo, que por motivos profesionales no ha podido asistir. Dada la experiencia ya en actos de este tipo, pues lo estuvimos comentando y dije, mira, seguro que pasa algo y cuando no pasa, ocurre. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues lo hemos redactado un poquito y permítanme que haga una lectura de la comunicación que queremos presentarles a ustedes. Ha sido curioso también porque al llegar tarde, que pido las disculpas, pues ha sido curioso porque he llegado, hemos tratado de dejar el coche en la plaza, imposible. Y me ha venido dando vueltas y dando vueltas. Acabo de dejar el coche en la escuela de Santa María, que a alguno de los aquí presentes le resultará bastante familiar. Así que nada, disculpas por llegar tarde y voy a proceder al texto que hemos elaborado Carlos y yo. En primer lugar, muchas gracias por la palabra y darle las buenas tardes, don Carlos Blázquez, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Colmenar, doña Belén Colmenarejo, vicealcaldesa, don Mariano de Andrés, director y coordinador del Círculo Cultural, Consejo Editorial del Círculo Cultural de Colmenar Viejo, colmenareños, señoras y señores. Vamos ya para 74 años en los que don Gabriel Mateo Montes, sacerdote, nacido en Brusco, mis padres don Juan de la Morena Arroyo, Juan Martina del Valle Santo, y mis tíos doña Carmen Gallego y don Antonino de la Morena, mis padrinos, en el baptisterio de esta maravillosa y monumental basílica contigua al pósito donde nos ubicamos, me iniciaron en la comunidad cristiana con el primer sacramento, el bautismo católico. Varias generaciones anteriores, de cuya genética somos portadores y nos sentimos orgullosos, descansan en tierras colmenareñas. Junto a mi hijo Carlos, cuyas obligaciones profesionales y familiares han obstaculizado su presencia ante nosotros, esta intervención tenemos el honor de poder colaborar
con el Círculo Cultural de Colmenar. Ya como profesionales del medicamento, la idea del asentamiento y del ejercicio profesional en Colmenar nos supuso un enorme compromiso. Compromiso que esperamos y deseamos no quede en este sencillo capítulo que hemos denominado, como bien ha dicho don Mariano de Andrés. A modo de introducción y contexto, lo iniciamos con la importancia histórica de Colmenar Viejo y su arquitectura sanitaria. Como objetivos, nos pusimos mostrar la evolución del farmacéutico y oficios sanitarios, barberos y sangradores, el papel de los hospitales, porque algunos de niños, y perfectamente la introducción, jugamos. ¿De dónde vamos a jugar? Al hospital. Estamos en la calle Real, por arriba de la botica de Don Miguel. Ahí estaba el hospital. Se lo recomiendo. El papel de hospitales y capellanías con base documentada. A continuación, su regulación y formación de los barberos, animadores y boticarios desde los Reyes Católicos, el Tribunal del Protomedicato, las ordenanzas desde 1500. La evolución del boticario como precursor del farmacéutico hasta la farmacia de los siglos XVIII y XIX. Nominamos a boticarios y farmacéuticos en Colmenar y reseñados desde el privilegio de Villalba del Rey Católico. Tenemos a Iván de Barrios, barbero y sangrador, padre de un ilustre colmenareño, un ilustre que llegó, don Juan de Barrios y Vega, nacido en Colmenar en 1563, que fue médico, cirujano y astrólogo español. Se ha afirmado que es muy posible que Barrios conociera algunos de los manuscritos ahora perdidos y que dejó el primer protomédico en la península ibérica y en Europa, que realizó una misión científica en la llamada Nueva España por auspicio del rey Felipe II. Regresó a la península, en Madrid, en 1644 y murió 2 años más tarde. O sea que ya tenemos médicos e ilustres barberos, que fue su padre. Como punto referencial del 18 y del 19, tomamos el catastro de Ensenada y la desamortización de Mahón. Y como farmacéutico referencial ya tenemos a nombres como don Manuel Rodrigo Tamayo, doña Manuela del Alamillo, ya yendo y abordando la salud pública en la evolución del siglo XIX. Es curioso, pero he encontrado que desde el año 1800 a 1833, el reinado de Fernando VII impidió el desarrollo de postulados liberales. Entonces, supuso un atraso para la salud en España en general, en Europa y en América. La autonomía de los ayuntamientos en materia de higiene y salud pública quedaron totalmente detenidos. Ya en el 33 al 73 se caracteriza por el desarrollo legislativo de la Organización Sanitaria Española y aparecen las figuras de sanitarios locales, médicos, farmacéuticos y veterinarios. Y la tercera ya en el 73 a 1904 viene con el principio de una nueva era. Aparece la microbiología y el inicio del método científico. La microbiología impulsa por todo el Estado la creación de laboratorios municipales y sienta las bases que darán origen a principios del siglo XX a la creación de los cuerpos sanitarios de medicina, farmacia y veterinaria, con una estructura ya organizativa muy bien definida y unas atribuciones mucho más amplias. En estos momentos ya encontramos a farmacéuticos colmenareños, o bien ya trabajando en Colmenar como tales, don Antonio Morando Peinado, con domicilio en Duque de la Torre, don Mariano Cantronero, domicilio en la Plaza de la Villa, don José Codorniu, en la calle de la Libertad 2, doña Paulina García Seco, don Andrés Rosales, don Marcos Martínez, don Dioniso Marcos González, bien detallado. Y ya en la Guía de Madrid, y como anécdota, porque imagino que todos, o colmenareños, o muy colmenareños, o vivientes en Colmenar, hemos encontrado una cita del año 1888, Guía de Madrid y su provincia, y su vínculo de Colmenar a unos vecinos que ahora se llaman Soto del Real, pero en tiempos, en 1888, se dijo Chozas de la Sierra. Pues es curioso que ya en la Gaceta de Madrid dice lo siguiente: al pie de la montaña, sobre el terreno regularmente llano y dividido por la carretera, se encuentra edificado este pueblo. No tiene farmacia, 1888, surtiéndose todos los vecinos de Colmenar Viejo, cuyo farmacéutico se contratan por año a razón de 15 pesetas por igual. O sea, fijaos con ello.
Nos vamos a la obligatoriedad de la colegiación y encontramos que siempre sus circunstancias sociopolíticas determinaron que la normativa legal no sale hasta la Real Orden del 6 de diciembre del 17. La sede colegial ya del colegio como tal, hasta 1936 tuvo su ubicación en la calle Santa Clara. Actualmente, como muchos de ustedes saben, está en la calle Santa Ignacia. Y ya vamos a citar todo esto citando a farmacéuticos que está en la mente de muchos de los de aquí y que nuestros padres nos van a recordar. Yo recuerdo muchas veces de decir, oye, ¿dónde está el pan? Vete en cada Aurelio. Eso lo hemos oído. Pues don Aurelio García Gómez, colegiado con el número 124, don Julio Quintana Torres con el número 301, don Miguel Torres Salcedo, la farmacia de la calle Real, colegiado número 578, y don Antonio Fernández Salcedo, colegiado con el número 786. No olvidemos la farmacia de los siglos XX y XXI, con los grandes avances técnicos, farmacológicos y demográficos. Si es posible, en que en su momento, como he dicho, lo abordaremos. Sírvanos esta declaración como despedida y presentación en el día de hoy. Hasta pronto, muchas gracias a todos, en nombre de Carlos y del mío. Prácticamente nos ha contado el artículo. No se preocupen que mucho más largo, mucho más largo. Y ya nos ha dicho lo que vamos a estar hablando. Para sorpresa. A Luis no le gustan las sorpresas. Bueno, el artículo siguiente corresponde al Museo Parroquial de Arte Sacro, que está ahora mismo instalado en la calle de la iglesia, y el artículo le mandó José Francisco García Gómez, el anterior párroco de Colmenar. Yo he intentado, lo sabía porque el artículo no lo tuve, y he intentado que viniera, pero parece ser que tiene muchas cosas en su nueva parroquia y yo no voy a revelar nada del artículo, vamos a ver simplemente unas fotografías. Está muy bien realizado, muy bien colocado, las temáticas son muy claras y los recorridos son perfectos. O sea, cualquiera que entre en el museo haga el recorrido prácticamente solo con las cartelas y con lo que tiene expuesto, va a haber una serie de cosas impresionantes de la existencia de 500 años de una iglesia importante, importante de la época, importante en el transcurso de los 500 años e importante actualmente. No deja de ser una de las basílicas menores que tenemos ahora mismo. Es una lástima que Paco no esté, porque Paco lo cuenta a su manera y lo contaría mucho mejor, pero es mejor verlo. Aquí hay una guía muy clara para poder ver cómo está el museo, pero lo importante es ver el museo. Y el último artículo es otra escritora colmenareña que ya tiene experiencia con nosotros y la va a seguir teniendo más, porque lo mismo escribe en la revista de Estudios y Patrimonio que la en Cuadernos de Estudio. Y nos hizo un artículo muy bueno, recuerdo que era muy bueno, sobre los grafitis, que eran obras de arte. Y ahora con lo de los botes también lo quiere hablar. Lo quiere hablar, pero bueno, que no lo cuente. La Marisa está muy preparada para eso. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en primer lugar al Ayuntamiento y al Círculo Cultural Mariano de Andrés por la oportunidad que nos da los escritores de Colmenar a publicar esta revista. Pues bien, este artículo que traemos hoy en la Asociación de Vecinos por Colmenar Viejo tiene su origen, tiene una fecha además, el 15 de mayo de 2025, cuando tuvimos el honor de presentar ante doña Rocío Cámara Peñón, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Colmenar, el proyecto llamado La recuperación y puesta en valor del arte urbano, del entorno de la Ermita de la Soledad a través del arte urbano. En este proyecto pretendíamos la asociación, aprovechando la gran oportunidad que nos ofrecen los muros exteriores del campo de fútbol Albert Torres, crear un lugar de identidad colmenareña haciendo una serie de murales urbanos sobre las tradiciones de Colmenar y sobre los oficios colmenareños. En el muro que hay enfrente de este gran muro central del campo de fútbol hay un muro más bajo
donde no se puede pintar, los artistas urbanos es muy pequeño para que puedan pintar, pero habíamos pensado en dedicarlo al Rincón de los Motes. El Rincón de los Motes, en este sitio, los colmenareños podrían poner su propio mote mediante unas plantillas que la asociación pues, les puede proporcionar. En ese momento pensamos que el proyecto se nos quedaba corto, porque no solamente está en pintar, escribir nuestros motes, sino en saber el origen que tienen los mismos. Como bien sabéis todos, Juan Gustavo García ya escribió y publicó una relación de 1.300 motes colmenareños, que son nuestros grandes identificadores culturales. En esta relación solamente se dice el mote, no se dice el origen, y ahí estamos. Es un artículo que es completamente abierto, un artículo que esta es la primera parte, porque vamos a seguir haciendo más, lo vamos a seguir ampliando. Para ello estamos trabajando con las residencias de mayores, que son nuestros grandes, los mayores son nuestros grandes contenedores de memoria y los que nos están ayudando muchísimo a recuperar toda esta información. Pues bien, es un proyecto abierto, como os estoy diciendo. En el artículo nosotros damos las direcciones tanto de nuestras redes sociales como de correo electrónico para que todos podáis participar en él. Todos aquellos que queráis contarnos el origen de vuestro mote, podéis poneros en contacto con la asociación y nosotros pues, lo recogemos y así lo publicaremos en su debido momento. No nos hemos conformado solamente con esto, llevamos todavía muy pocos motes recogidos. A día de hoy creo que vamos por 110, una cosa así, ya con su origen constatado. Y estamos haciendo una serie de estadísticas porque queremos saber qué quiere decir esto, por qué los colmenareños lo llamamos así. No es una estadística que se pueda decir científica porque para ello tendríamos que tener todos los motes, el 100% de los motes con los que llevamos recogidos hasta ahora. Si estamos obteniendo una serie de tendencias, vamos a sacar una serie de resultados que son los que vais a ver vosotros cuando leáis el artículo. Son muy interesantes porque nos hablan del tejido social de los colmenareños, nos hablan de nuestros oficios, de nuestras costumbres, de por qué nos llamábamos así. Estamos viendo datos muy interesantes, como que el mote se convierte en un elemento, en una herramienta de supervivencia, en un entorno como el nuestro, un entorno rural como el nuestro. Nada más, que disfrutéis del artículo y que estamos aquí a vuestra disposición por si queréis colaborar con el proyecto. Muchas gracias. Bueno, teníamos un artículo que nos saltaba a quedar el primero. Mariano. Va a ser el último. Está Lourdes. Que ya ha venido Lourdes. Antes de eso quería yo hacer un poquito de introducción, Fernando. Bueno, gracias, Fernando. Gracias por haber venido. Muchas gracias y perdona que en el momento que te ponga, a ver si puedo pasarlo para atrás, porque tengo que pasar hasta la diapositiva 1, claro. Por lo menos para que se vea la cabecera de... Un momentito. Aquí. Vamos a ir directamente a la diapositiva porque la primera hoja la voy a decir perfectamente. Es Lourdes López Martínez, es una de las dos arqueólogas que intervinieron en la capilla de San Francisco, correcto, Estrella y Colmenar, o por lo menos a mí me lo parece, no solo por lo que representa la capilla de San Francisco, una de las capillas importantes que tenemos en Colmenar, junto con la de Juan González de la calle de la Feria, y claro, ha causado por lo menos a la opinión de Colmenar sorpresa ver con lo que tiene la capilla de San Francisco, lo importante que es la capilla de San Francisco para el siglo XVI de Colmenarejo y para la arqueología colmenareña también. Lourdes, cuando quieras hablar. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias y disculpad que he llegado tarde. Bueno, pues el artículo que presentamos mi compañera Sara Gálvez y yo se refiere a la intervención arqueológica
que realizamos en el marco de las obras de rehabilitación de la Capilla de San Francisco, que fueron promovidas por el Ayuntamiento y el año pasado, el año 2024. Y bueno, pues me han dicho que un aperitivo, ¿no?, de 3 minutos para animaros a... Pues un aperitivo para animaros a leer el artículo. Bueno, pues quizá lo más fundamental del mismo es que es una muestra de cómo la arqueología en algunas ocasiones permite dar luz sobre hechos históricos que hasta el momento de empezar a excavar permanecen completamente ocultos. Nosotros cuando empezamos a intervenir en la capilla, el año pasado, se partía de 3 supuestos. El primero de ellos es que los únicos restos que yacían enterrados en la capilla eran los restos del alférez Francisco Palacios. El segundo de los supuestos era que la puerta que observamos en la actualidad, en el lado oeste de la capilla, no era la puerta original, sino que esta puerta se abrió en un momento posterior y que la puerta original es la que podemos observar si damos la vuelta al edificio por fuera, en la que justo en el otro extremo, en el lado oeste, se observa con claridad una puerta cerrada. Y se había considerado siempre que esta era la puerta original de la capilla. Y que en un momento determinado de la historia se decide el cambio de configuración y de orientación de la capilla, abriendo una nueva puerta al este y cerrando la original, que es la que se observa en el lado oeste. El tercer supuesto, en este sentido, es que en este momento en el que la capilla cambia su orientación, los restos del alférez y su lápida sepulcral son trasladados desde la parte delantera central del antiguo altar al nuevo altar, que se sitúa en el lado opuesto, en lo que antiguamente sería la puerta y que ahora sería el actual altar, que es el que se observa en la actualidad. Y bueno, pues es donde actualmente podemos observar la lápida sepulcral. Pues nada, para que os animéis a leer el artículo, deciros que lo que pudimos comprobar a lo largo de la intervención arqueológica que realizamos el año pasado es que los restos arqueológicos fueron poniendo sobre la mesa que ninguno de estos supuestos que habían sido considerados como válidos hasta el momento son reales. Y esto es lo que ponemos en el artículo. Invitaros a que lo leáis y espero que lo disfrutéis y bueno, que os sea de interés. Y muchísimas gracias. Bueno, pues la cuestión de artículo ya está finalizada, pero ahora sí quería decir a todos los escritores que ahora mismo estamos ya preparando el cuaderno de estudio número 3, que saldrá en el mes de marzo. Está prácticamente lleno de, ya están los huevos, como se llaman, cogidos para eso, me parece que queda uno, pero en la mesa tienen los que deseen saber cómo pueden mandar los artículos, tienen las normas. En concreto, para cuadernos de estudios, que se presenta siempre en el mes de marzo, es el 15 de diciembre, y luego ya hablaremos del siguiente estudio de historia, que es mucho más adelante. Y en cuanto a eso, espero que la lectura de este número 3 de la revista de Historia y Patrimonio pues les haga conocer un poquito mejor Colmenar, que es lo que pretendemos. Pretendemos llevarles a todos ustedes pues, la historia, el patrimonio, nuestras costumbres, nuestras calles, nuestros ríos, nuestros arroyos, todo lo que sea Colmenar, que tendremos que tener al conocimiento de los colmenareños y que sea un aporte pues, para que Colmenar sea una ciudad cada vez mejor y cada vez más adelante. Y para hablarnos de eso, de la ciudad y del acto,
Bueno, estoy seguro que pronto lo van a cambiar. Bueno, muy buenas tardes a todos, Mariano, todos los miembros, Francisco, todos los miembros del Círculo Cultural. Muchas gracias por invitarme a este pequeño acto de presentación de este libro, que yo siempre digo lo mismo, y es que me alegro mucho que siempre se haya producción de una manera o de otra de este tipo de libros, porque, como muy bien ha dicho Mariano, nos ayudan a conocer pues toda nuestra historia, todas nuestras tradiciones, toda nuestra cultura, y lo hacen desde diferentes puntos de vista, cosas tan diversas como el mundo de la medicina, por el lado del ser boticario, como desde, bueno, pues, por ejemplo, la restauración o excavación de la parte de la ermita de San Francisco. Son cosas que son muy diferentes y que vamos conociendo sectorialmente. Y yo creo que es muy interesante que en la medida de lo posible vayan saliendo todos esos conocimientos, porque nos ayuda a comprender mucho mejor nuestra historia. Ya sabéis, lo voy a decir después. Y una de las cosas que si quieres lo han dicho, y le doy muchas gracias a Lourdes por todo ese trabajo que hizo en San Francisco, pues es la intervención que se produjo ahí en San Francisco, porque ayudó a rescatar parte de nuestra historia y había una cantidad de enterramientos que desconocíamos, ¿no? que estaban ahí, que esa intervención pues sacó a la luz. Pero no solo por eso que nos ha ayudado a conocer la historia, sino porque yo creo que también esa intervención ha rescatado ese monumento precioso. Felicito desde aquí a la vicealcaldesa, a la vicealcaldesa que lideró esa intervención, ese proyecto. Rescató ese edificio que yo creo que se le sacó, y la gente que trató de la obra, con los que han estado en la grabación, la dirección de obra ha rescatado el valor que tenían esos muros, el valor que tenía esa construcción, y lo ha dejado más parecido y asemejado al estado original. Y yo creo que yo, por lo menos, estoy muy satisfecho y muy contento del resultado de ella. Y en este sentido, siempre, como digo, de ir estudiando, ir aprendiendo de nuestro valor, lo que sí vamos a hacer ya próximamente, que también lo lleva Belén, es la compra de parte de Fuente del Moro, precisamente para ayudar a que se vaya rescatando todas esas enterramientos, todas esas civilizaciones y todos esos pueblos que había dispersos por la comarca siglos atrás. Y en ese sentido, también otra de las cosas que sabéis que yo siempre he dicho y que por fin este año sí que vamos a poder hacer es presentar el libro de historia de Colmenar. Porque, y hay que dar las gracias a todas las asociaciones, tipo San Pedro, ahora el Círculo de Colmenar, el Círculo Cultural de Colmenar, y a todos aquellos que han ido trabajando en rescatar toda esa historia sectorial, todos esos estudios, todos esos trabajos focalizados en algún tipo de materia. Pero yo siempre he echado de menos un libro de historia que aunara de manera cronológica, como si estuviéramos en EGB y pudiéramos coger desde el principio hasta el final un libro y tener una visión completa de lo que ha sido la historia de Colmenar. Es verdad que no va a poder ser tan en profundidad como todos estos estudios, pero yo sí que quería que, sobre todo, más o menos, los colmenareños conocemos su historia, aunque seguro que vamos a aprender cosas que desconocíamos, pero sobre todo que la gente que está viniendo a nuestro municipio, que no son pocos, puedan conocer mediante un libro, por lo menos a rasgos generales, cuál es su historia, cuáles son sus tradiciones, cuál es su cultura. Yo creo que esto es importante para que entiendan por qué Colmenar es así, por qué en su fisionomía es así, por qué hay motes, como decían, por qué hay, en definitiva, todas esas idiosincrasias del colmenariano. Y Dios mediante, Mariano, que ha estado ahí también empujando este libro, pues el día 22, ya veremos si lo presentamos un día antes, pero como mínimo el día 22, el día de Colmenar Viejo, que sabéis que haremos una gran gala por primera vez en Colmenar para poner en valor el día de Colmenar Viejo, que entregaremos reconocimientos a diferentes personas bueno, que yo creo que lo merecen y que queremos instituirla también como ese valor, como ese día de Colmenar, que sirva para pasarlo bien, pero también para ayudar precisamente
a conocer, a Colmenar y a sus personas, a sus vecinos. Por tanto, yo creo que ese día, como mínimo, entregaremos el libro, que además se ha cuidado. Habrá dos tipos de ediciones, porque una de las cosas que yo siempre decía es cuando viene la presidenta o el presidente de donde sea, no sabíamos que entregarle algo que, aunque sea simbólico, sea de Colmenar. En este caso ya hemos hecho, por un lado, la escultura del monumento, yo creo, más importante que tiene Colmenar Viejo, que es nuestra basílica, que es reconocible y reconocida por todo el mundo. Y por otro lado, pues también entregaremos una edición muy cuidada, muy especial de ese libro de historia, con lo cual, a partir de ahora, cuando venga alguien que merezca, yo creo, esos honores, pues se le entregará para que tenga siempre ese recuerdo y ese pedacito de Colmenar allá donde vaya. Sin más, yo creo que, bueno, sí me gustaría decir una cosa, que además Francisco, cuando estaba hablando de si es cultura o no cultura los toros, estaba buscando la definición y decía que la cultura son creencias, valores y comportamientos que comparten un grupo de personas. Y en el libro de historia, mientras que hemos ido trabajando, y como muy bien ha explicado, mucho mejor que yo, desde luego, Francisco, yo sí he podido ver, porque claro, he tenido que leer el libro varias veces para irlo revisando, que ha sido de gran importancia. De hecho, quizá algún vecino, bueno, más que un vecino, a veces de gabinete o algún concejal de Marte, pero el calendario del año que viene va a ir basado precisamente en las ganaderías bravas de Colmenar y sus hierros. Entonces, yo creo que va a quedar un calendario precioso que también va a rescatar esa parte de nuestra historia. Es que es historia, es que es cultura colmenaria. Por tanto, yo creo que eso, sinceramente, que quiera cuestionar eso, es como cuestionar casi la teoría de la relatividad. Es así y no puede discutirse, por más que alguno le guste. Sin más, ya sabéis que nosotros vamos a seguir trabajando con la asociación. Sabéis que financiamos y construimos aquí todos estos libros, 4, saben, pues precisamente para ayudar, porque bueno, casi nada, lo difícil es buscar precisamente vuestras contribuciones, vuestros trabajos que requieren mucha investigación, que requieren mucho tiempo, que lo sacáis de vuestro tiempo libre, por lo cual lo que hay que estar es eternamente agradecido porque estáis haciendo precisamente todo ese trabajo y nosotros lo que tenemos que estar es ahí siempre apoyando ese trabajo. Y sin más, pues una vez más dar las gracias a Mariano porque siempre está impulsando, Francisco, a toda la asociación, a los miembros de toda la asociación y dar no solo las gracias, sino invitaros a que sigáis haciendo ese trabajo porque tenéis audiencia y hay gente que os quiere leer a todos. Así que sin más, muchas gracias. Con esta palabra del alcalde finalizamos el acto y sí quería repetir el que ustedes escriben el cuaderno de estudios a la que queda puede coger las normas que están en la entrada para estar en historia y patrimonio. Yo creo que el conseguir que Colmenar tenga muchas monografías sobre historia, patrimonio, que escribamos libros de este tipo, que efectivamente los de historia, como digo yo, historia torera desde el principio hasta nuestros días, es muy interesante porque se lee de otra forma, pero estos estudios monográficos sobre temas o sobre excavaciones arqueológicas o sobre lo que sea, son interesantísimos. ¿Por qué? Pues porque dan lugar a muchos otros artículos. Yo ahora mismo estoy escribiendo un artículo que no lo voy a decir, pero ha salido de una lectura que he hecho de cosas que hace años de Colmenar. Hoy te pones a ver la bibliografía que tenemos en Colmenar y es impresionante. Cualquier libro de Colmenar aparece prácticamente el 80% de cosas propias. De cosas propias. No es que no consultemos cosas externas, pero de cosas propias y eso es interesantísimo. Eso se lo debemos en principio a Cuaderno de Estudio del Pico San Pedro, que fueron 36 años trabajando sobre el tema. Y nada más, muchas gracias y les espero en la próxima.